Esta es la segunda parte de este magua. Si no te has visto los anteriores capítulos, te recomiendo que lo hagas. La gente comienza a rodear al prota para proteger a los niños e intentan bajarlo del caballo mientras él dice que no hizo nada malo. Los niños escapan por un callejón y dicen que ahora conseguirán mucho dinero de su joven maestro. Cuando Shelly aparece con uno de sus subordinados y captura a uno de ellos, a quien le pregunta quién es ese joven maestro. En eso vemos que los ciudadanos están humillando al prota, haciéndolo caminar con un letrero que dice que es un mal caballero, al igual que a su gato. Ellos dicen que lo llevarán al castillo para que Irene los juzgue y lo eche de la orden, pero aparece Shelly bloqueándoles el paso. Ella les pregunta qué están haciendo tantos de ellos reunidos y le responden que están castigando al caballero que la intimidó, pero ella les dice que se equivocan, pues el prota solo la ayudó. Entonces el ciudadano le dice que su madre lo vio acosando a una niña, por lo que Shelly pide verla. Esta pasa al frente y le dice a Shelly que no se deje intimidar por ese caballero estafador. Cuando la noble le quita la peluca revelando que se trata de un niño, lo que sorprende a los ciudadanos. Ella les dice que fueron engañados por niños y le dice a su subordinado que lleve a los demás también. La gente ve que son los mismos niños que gritaron por ayuda y Shelly les explica que solo son víctimas de los rumores contra el prota y que montaron la broma ellos mismos, lo cual admiten. Ahí los ciudadanos entienden que culparon a la persona equivocada, por lo que desatan al prota, pero Shelly les dice que al nombrarlo caballero, Irene le otorgó al prota el título de varón, por lo que acaban de insultar a un noble y este tiene derecho a sancionarlos. Los ciudadanos dicen que no son culpables porque realmente no lo sabían, pero el prota dice que lo sancionará, ya que insultaron su honor como caballero, por lo que la gente se asusta y le suplican que los perdone. Él les dice que ya es demasiado tarde y deben pagar por ello, ya que el perdón no es algo de lo que los perpetradores puedan hablar. Entonces reescribe el cartel que lo hicieron sostener, donde ahora dice que es un buen caballero y les dice que caminen con esa señal por donde lo hicieron caminar a él y así los perdonará. Shelly comienza a reír y dice que el prota es muy gracioso, mientras los ciudadanos preguntan si realmente los perdonará si hacen eso, a lo que el prota responde que sí, pues un caballero siempre es un hombre de palabra. Así que estos comienzan a pelear por ir primero y deciden ir todos juntos, mientras vemos que Felder y Matthew observan la escena desde lo alto y el primero le pregunta a su subordinado si eso es lo que pasa cuando le dan otra oportunidad. En un cambio de escena, el prota le agradece a Shelly por ayudarlo a resolver el malentendido y ella le dice que solo le devolvió el favor, aunque le advierte quien lo inculpó fue Matthew, con el propósito de distanciar al prota de Irene, así que debería investigarlo. El gato encuentra las intenciones de las nobles sospechosas, así que le dice al prota que pregunte por qué le cuenta eso. El prota lo hace y aunque Shelly dice que eso podría acercar a su familia a Irene, le encuentra divertido, así que está bien decírselo. Shelly empieza a irse, pues dice que debe ir al teatro, cuando el prota ve que alguien sale del callejón y atrapa a Shelly. Este resulta ser Matthew, quien le dice que no se acerquen o la matará. Él le dice que había hecho todo por no involucrarla en la guerra, pero que el ayudar al prota hizo que su señor lo abandonara y que si no consigue sembrar la discordia, si pudiera eliminar al prota, seguro Felder estaría feliz. Así que le dice al prota que dejará ir a Shelly si se arranca un brazo y una pierna, o si no, la matará. Shelly piensa que el prota no lo hará, pues no es su subordinado y Matthew se burla de él porque no puede hacerlo, pero en eso el prota dice que está de acuerdo y que solo es un brazo y una pierna, así que se arranca el brazo y le dice que espera que mantenga su palabra, lo que sorprende a todos y Matthew le dice que es un verdadero lunático, pero el prota le dice que no lo es, que es un caballero, mientras le arroja su brazo a Matthew y lo derriba. Los guardias de Shelly aprovechan la oportunidad e inmovilizan al noble y Shelly se da cuenta de que el brazo es una armadura vacía, lo que el prota explica diciendo que retrajo su brazo dentro de la armadura. Shelly le agradece de nuevo por haberle salvado la vida, pero Matthew se ríe pues aún no están a salvo, ya que por ayudar al prota ahora los Gregory están en problemas y dice que cuando llegue el momento estará llorando sobre el cadáver de su abuelo, mientras vemos a unos bandidos llegar a la mansión de este. Gregory despierta y se ve rodeado por los bandidos, quienes asaltaron su casa y acabaron con sus guardias y dicen que tienen mucho tiempo para hablar por ello, a lo que Gregory les pregunta de qué quieren hablar. El jefe de los bandidos se sorprende porque no pregunte quiénes son y lo que quieren, a lo que Gregory responde que da igual, pues no cree que estén ahí para matarlo. El jefe le dice que tampoco quiere hablar con él y le arroja una daga que le da justo junto a su cabeza, mientras le dice que tiene que escribir una carta a su feudo para que envíen tropas para apoyar a los Pecher contra el rey. Sin embargo, Gregory se da cuenta de que no son hombres de Irene. El jefe dice que eso no importa y que solo tiene que escribir la carta, pero Gregory vuelve a negarse, lo que enfurece al jefe, quien dice que lo matará a él y a todos los de la mansión si no lo hace. Gregory entonces dice que lo
lo haga, pues así no tendrá sus sellos y su hijo heredará su título por el testamento en el que ni siquiera el rey puede interferir. Y le pregunta cómo Felder puede enviar a un hombre como él a secuestrarlo, y el jefe se sorprende porque Gregory sepa quién es la mente detrás del atentado. En un cambio de escena vemos a Irene y Felder que discuten en el castillo sobre la distribución de sus tropas, cuando un guardia entra y dice que Felder tiene un mensajero fuera del castillo, por lo que este sale a recibirlo, pero Irene sospecha, así que le pide a Horus que siga al mensajero de su tío con un grupo de hombres. Felder lee en el mensaje que Gregory se dio cuenta que fue él, así que les dice a los bandidos que continúen como les indicó. El noble regresa con Irene y ella le pregunta qué pasó, a lo que su tío responde que nada grave y solo asuntos de su feudo, pero ella le dice que, debido a la guerra, la ciudad está bajo ley marcial y las puertas de la ciudad no se abren durante la noche sin su orden, por lo que le cuestiona cómo es que su mensajero entró a la ciudad. De vuelta a la mansión, los bandidos esperan el mensajero cuando en vez de este llega es Shelly. Ella entra en la mansión junto con el gato del prota y se queja porque nadie la recibiera cuando vemos al jefe bandido que la espera detrás de la puerta. Los bandidos amordazan a la chica y la arrojan junto a Gregory mientras dicen que es un regalo caído del cielo. El jefe le dice al noble que es un hueso duro de roer, pero que con su nieta es diferente, pues todo el mundo en la ciudad sabe lo mucho que la mima, y le pregunta qué le pasaría a ella si se niega a escribir la carta, lo que enfurece a Gregory. El bandido toma a Shelly y le pregunta a Gregory qué puede hacer si algo le pasa a ella en ese momento. Luego le quita la mordaza a la chica para que pueda hablar, pues dice que la tortura no es divertida sin gritos, pero ella solo le saca la lengua y dice que se nota que no ha logrado amenazar a nadie bien, pues sus amenazas son demasiado flojas, por lo que el bandido se enfurece y la golpea, y le dice a Shelly que verá si sus amenazas funcionarán o no. Ella le pregunta por qué no lo intenta, mientras vemos al gato detrás del jefe, quien salta para arañarlo y de pronto activa un círculo mágico. Unos momentos atrás vemos que Shelly y el prota llegaron a la mansión, pero por la falta de luz la chica dice que algo anda mal. El prota entonces dice que entren para salvarlos, pero Shelly le dice que no, pues la mansión tiene demasiadas habitaciones, así que deben determinar primero dónde se encuentra su abuelo. Entonces el prota pregunta qué deberían hacer y Shelly le dice que la deje entrar sola y que cuando llegue el momento él encuentre una forma de seguirla a escondidas. El prota le dice que será difícil por su armadura, pero que si encuentra la ubicación de Gregory podrá ir allí directamente si tiene al gato con ella. Este le dice que no daría tiempo de correr a avisarle, pero el prota no se refiere a eso y le da un collar que dice es el amuleto desechable que le robó al gran Lich, el cual solo debe colgarse en el cuello y golpearlo contra el suelo mientras grita su nombre para invocarlo. Y cuando volvemos al presente vemos al prota aparecer frente a los bandidos, quien dicen que no hay lugar para una sola sombra en cada rincón donde brilla el sol, y que los sanciona en nombre del Espíritu Santo, lo que hace estornudar al ángel, quien es una mensajera del Espíritu Santo que suele pasar por ahí. Uno de los bandidos le advierte al jefe que se trata del prota, pero que este dice que está solo, así que pueden acabar con él juntos. Uno de los bandidos ataca al prota, pero este apenas roza su armadura y lo saca volando de un golpe. El jefe les dice que no tengan miedo, pues solo tiene fuerza física y ganarán cuando lo rodeen y tomen a la rehén. Pero el prota dice que él ganará y de un golpe bloquea el ataque del jefe. Este se queja por el dolor de su mano cuando se da cuenta que el prota acaba de atarlo con cadenas mágicas llamadas cadenas de haces luminosos, con los que en un movimiento captura el resto de los bandidos. Momentos después, Shelly y su abuelo se preguntan si están bien, y el noble reflexiona que las habilidades del prota fueron magia y que el único humano en el mundo que puede usarla libremente es el paladín de la Orden Sagrada, por lo que piensan que deben de volver a examinar a la familia Becher, ya que pudieron haber pedido el favor de la Orden Sagrada. El prota le pregunta a Shelly qué deberían hacer con los bandidos y ella le dice que se encargará de ellos. Primero le pregunta al jefe si su nombre es Eddie Daniel y este se sorprende porque lo sepa. También ella le dice que sabe de su familia y dónde viven, por lo que Eddie le dice que no les haga nada, pero Shelly le dice que no tiene nada contra ellas, pero que quien los envió podría hacerlo cuando se entere de que fallaron, así que les ofrece dos opciones. La primera es revelar quién los envió, mientras que la segunda es que mueran para borrar la evidencia y que sus familias no sean implicadas. Y Eddie dice que ir en contra de ese hombre traerá la muerte a su familia, por lo que le pide a Shelly que cumpla su palabra de no atacar a su familia y de repente muere, por lo que Shelly concluye que mordió la cápsula de veneno en sus dientes. En eso Shelly ve a su abuelo atento en la ventana, por lo que le pregunta qué pasa, y él dice que la familia Becher llegó a recogerlos, mientras vemos la llegada de los caballeros de Irene, quien dice que es rápida en sus acciones, pues parece que siguieron al mensajero que contactó con Felder, por lo que
deben salir para no hacerlos esperar, ya que es hora de ir a hablar con ella. Irene le pregunta a Felder si quiere explicarle algo, pero este dice que no, solo que algunas personas necesitan que les duela para tomar la decisión correcta. Irene les dice que no le dio permiso para ello, pero Felder dice que ella tampoco se opuso e incluso le agradeció por su orientación, por lo que ella lo mira con frialdad. Felder le dice que apoyarla es un riesgo, y ya que la ayudó cuando estaba débil, debería estar agradecida con él, y ella dice que aprendió la lección. Momentos después, Abby se queja con Irene y pregunta cómo se atreve Felder a pedir que le dé las gracias después de todo lo que hizo, pero ella le dice que se calme, pues golpearlo ahora podría provocar a las otras fuerzas que se unieron contra ellos, y pregunta cómo está el conde Gregory, a lo que el guardia responde que está bien gracias al prota, quien también fue blanco de Felder y logró encontrar al conde siguiendo pistas. Irene se encuentra con Gregory y él le pregunta si discutió con Felder, a lo que ella dice que sí, y le cuenta lo que dijo, pero que no pudo hacer ningún movimiento contra él y le preocupa que pueda ser una rata del rey, pero el conde le dice que no es tan simple y que si hubiera querido poner sus manos sobre él, habría causado disturbios para que el rey enviara tropas, y le pregunta cómo sospechó tan rápido de él. Entonces Irene le cuenta que Felder llevó a su hijo Jimmy con él, pero este tiene pelo blanco como solo lo tienen los Becher, por lo que sospecha que sea el hijo bastardo que encontró el rey, y solo les queda esperar a ver cómo se desarrollan los eventos. En eso vemos a Felder entrar en una habitación del castillo, donde se encuentra Jimmy, quien le pregunta cómo se atreve a ir con él a esa hora del día. Entonces Felder se arrodilla y le pide disculpas llamándolo su señor. El niño le dice que no hay problema y le pregunta qué pasó para que pida su ayuda. Ahí el noble le cuenta que el prota ha saboteado sus planes desde el principio en el puerto de Hamlet, que es alguien extraño que nadie sabe de dónde viene y actúa como un niño, pero también es muy fuerte y valiente, además de leal a Irene. Jimmy entiende entonces que el noble quiere que el prota desaparezca y dice que lo ayudará, pues también tiene curiosidad por él, mientras lo vemos liberar una horda de murciélagos y que él tiene alas también. De pronto vemos que uno de los murciélagos es atrapado por el ángel, quien solicita permiso para eliminar a Jimmy, quien dice que es un vampiro menor de edad, pero su contacto le dice que solo puede mirar y no hacer nada, pues debe actuar de acuerdo al protocolo hasta que el otro lado mate a un humano, y ella responde que están apareciendo demasiados desviados y tiene presentimiento de que se reunirán más en la ciudad. Irene se reúne con Felder y Gregory y les pregunta su opinión sobre el despliegue de la línea defensiva para la batalla. Felder dice que con el ejército de Gregory pueden ampliar la línea y este está de acuerdo, pero siempre y cuando no pongan a su ejército con los descarados de Felder, ya que podría apuñalarlo por la espalda, y Felder dice que debería estar dispuesto a eso si va a pelear de su lado. En eso llega Jimmy, quien le reclama a Felder el por qué no ha jugado con él, pero este le dice que no puede, así que el niño pide jugar con el prota. En un cambio de escena, el prota le pregunta por qué están yendo al subterráneo en vez de jugar. Este le dice que no se preocupe y cuando llegan le da la bienvenida al patio de recreo subterráneo donde nadie los molestará, pero en eso aparece Shelly detrás del prota y pregunta por qué los llevó ahí para jugar, por lo que Jimmy le dice molesto que solo invitó al prota y ella fue por su cuenta, y ella responde que es porque estaba aburrida, así que pueden jugar todos juntos. Jimmy acepta y dice que tal vez sea mejor así, pues jugarán al juego del valiente y el dragón, que consiste en un malvado dragón que secuestró a la princesa, por lo que el valiente emergió y mató al monstruo, pero de pronto Jimmy usa una habilidad llamada Ojo del Ilusionista, con la que hipnotiza al grupo diciéndole a Shelly que ella es el valiente, mientras que el prota es el dragón, que son enemigos mortales y lucharán entre sí por la princesa. Pero en eso el prota pregunta si puede mejor ser el valiente, pues es un rol más adecuado para un caballero, y Jimmy se da cuenta de que su hipnosis no tuvo efecto en él. Ahí el gato golpea al prota y dice que solo es la montura de él, el señor dragón, por lo que Jimmy piensa que solo se equivocó de objetivo y vuelve a intentar hipnotizar al prota, pero este sigue sin sucumbir al hechizo. En eso Shelly aparece detrás de Jimmy con un ladrillo mientras lo llama princesa y le pide que retroceda. Él se da cuenta que es debido a la historia que contó antes de la hipnosis, y Shelly comienza a golpear brutalmente al prota, y cuando lo derrota le dice que vuelvan al castillo con una cara terrorífica que asusta a Jimmy, quien le grita que se aleje y que alguien venga rápido a ayudarlo. En un cambio de escena llaman a los doctores con urgencia y vemos a Shelly y el gato recostados en cama, mientras Irene le pregunta al prota por qué Shelly cayó en coma tras salir con ellos. El prota le dice que no conoce la razón, pero los médicos dicen que fueron afectados por magia negra que requiere un sacerdote para su tratamiento, lo que hace que se pregunte si fue Jimmy y por qué el prota está bien.
bien. Abby dice que tal vez es porque el prota tiene la protección del Espíritu Santo y Irene piensa que entonces debe poder encargarse de Jimmy. En un cambio de escena vemos a una chica vampiro llamada Dora que llega con Jimmy, quien en realidad se llama Jones, ya que le trajo comida, pero encuentra a este llorando bajo una manta y dice que le dará una paliza a quien lo intimidó. Jones le dice que guarde silencio y que su malestar es porque una humana lo amenazó con un ladrillo y lo abrazó en público, por lo que va a vengarse, ya que si no fuera por Felder no estaría en esa situación, además de que si hace algo más Irene sospechará de él. Dora dice que no es tan complicado, pues solo tiene que ordenarle que mate a quienes necesite, pero él la regaña y dice que no puede matar gente debido al acuerdo con los ángeles, que ya deben de estar vigilándolos por sus acciones. En eso vemos al ángel llamada Catherine, que saca su espada y su supervisora le dice que no sea impulsiva, pero ella dice que solo la está limpiando. Dora pregunta entonces qué deben hacer y Jones dice que ya planeó cómo deshacerse del prota mientras bebe la sangre, pero de pronto le escupe porque huele a vino, y es porque ella la extrajo de un borracho, quienes son los únicos que no sospecharían de la herida, y le dice si mejor debería llevarle sangre de cerdo, lo cual hace sentir mal al chico, pues es de sangre verdadera, y dice que solo esperen, pues revivirá a la gran raza de sangre. Pero al día siguiente vemos al prota en su habitación, a quien le ordenaron que juegue con Jones, y esta vez jugarán un juego familiar en el que el prota será el padre y Jones el hijo, y le dice que saldrán a pasear bajo el sol, mientras Jones se desmaya por el contacto de este en su piel. En un cambio de escena vemos a Jones en armadura que va cabalgando por la calle con el prota, a quien la gente saluda y Jones se pregunta cómo acabó así. Entonces vemos que el prota se disculpó con él, pues no sabía que le afectaba el sol, pero que tenían que salir a dar un paseo para el juego. Jones le dice que salga de su habitación y lo deje en paz, pero el prota dice que no puede hacerlo ya que Irene le pidió que jugara con él todo el día, así que un incidente legendario los espera afuera. Jones le pregunta por qué escucha todo lo que ella dice, cuando de pronto el prota hace un agujero en la pared de un golpe y le dice que Irene le dijo que estaba bien golpear al niño si no escuchaba, por lo que este aceptó aterrado. De vuelta al presente, Jones le dice en su mente que espere y estará en problemas en un par de días. En eso vemos a los niños que emboscaron al prota ocultos en un callejón, cuando este los ve y creen que los descubrió, pero el prota solo les dice que no se metan en los callejones pues podrían correr peligro. Esto conmueve a uno de ellos, quien finalmente se disculpa con el prota por lo que le hicieron. Él cuenta que son huérfanos adoptados por la iglesia, que por la guerra se quedó sin dinero y aceptaron el trabajo para ayudar al padre, pero que el prota les donó toda su fortuna al enterarse de esto en lugar de castigarlos, por lo que tienen un gran respeto por él. El prota les dice que solo hizo lo que haría cualquier caballero, pero ellos les dice que él fue el único que lo hizo, así que juraron convertirse en caballeros cuando crecieran, a lo que el prota dice que por qué esperar a que crezcan y que se unan a él ahora para formar una orden de caballeros, por lo que los lleva a la iglesia para que les den su título, mientras le preguntan por Jones y él les dice que es su hijo adoptivo temporal, y ellos dicen que también quieren ser sus verdaderos hijos y les dice que a partir de ese día todos lo son. El grupo llega a la iglesia y el prota le hace la solicitud al padre, quien piensa que están jugando y los deja entrar. Sin embargo, dice que alguien está rezando y tendrá que esperar un poco, y en eso la persona se presenta como Catherine, quien le dice que es la primera vez que se ven y el prota reconoce las vibraciones especiales que ella emite. El grupo de chicos recita el juramento de caballeros frente al prota, quien al terminar acepta su lealtad y les otorga el título sagrado, así como la promesa de que los cuidará de por vida mientras no rompan su juramento, por lo que los niños comienzan a festejar, pero el prota les dice que no se pongan tan contentos aún, pues solo son aprendices y que mientras les consigue armaduras y caballos, tienen que pensar en un nombre para la orden, así como el estandarte. Ellos le dicen que es un jefe muy considerado, pero él les dice que como su líder, ahora deben llamarlo capitán, pero en eso siente la presencia de Catherine y se queda mudo. El prota piensa que no se arrepentirá del camino que eligió y aunque estaba preparado, no esperaba que el momento llegase tan pronto, pues aunque intentaba ocultarlo, no le cabía dudas de que Catherine es un ángel. El prota comienza a pensar que debería ser, pero ella le dice que no le hará nada, pues no está haciendo daño a nadie y solo tiene curiosidad de hablar con él. El prota entonces se sienta junto a ella y Catherine le pregunta por qué quiere ser un caballero, a lo que él responde con emoción que porque es genial y le encanta el respeto que recibe de la gente. Catherine sospecha de él y le dice que el camino del caballero no es fácil, pues puede perder ese respeto y su señor puede empezar a cuestionarlo, lo que lo hará miserable. Pero mientras se va, el prota piensa que no entiende cómo eso podría pasar, además de que Irene es una buena señora, por lo que Catherine debería conocerla primero antes de hablar con él. En eso el padre lo detiene y le agradece por su ayuda, ya que gracias a ella los niños dejaron de ser tan traviesos y
comenzaron a leer el libro sagrado por su cuenta, así que debería ser reconocido por la Santa Orden, lo que emociona al prota, quien le pregunta si podría ayudarlo a conseguir ese sello, a lo que el padre le dice que sí, pero que el resto de la iglesia lo dejó solo para cuidar de los niños por la guerra y que solo puede seguir haciéndolo mientras él le siga dando ayuda financiera, por lo que el prota entiende que necesita dinero y dice que va a la taberna. En la noche vemos que Dora encuentra a Jon demacrado y le pregunta qué pasó, a lo que él le cuenta todo lo que el prota lo hizo hacer, desde obligarlo a jugar y romper el muro hasta entrar a una iglesia, pero Dora se burla de él, lo que entristece a Jon y ella le da un abrazo para tranquilizarlo. Entonces Dora le dice que si está tan agraviado solo le pidan al rey que envíe tropas, pero él dice que no puede tomar el país por la fuerza y que resistirá todo por el renacimiento de la raza de sangre. En la taberna unos comensales dicen que el prota tiene habilidad mientras lo vemos ganar otro juego con el que consigue un saco de monedas, pero cuando está por irse un borracho le interrumpe y le pide 100 monedas de plata, las cuales el prota le da. Unos chicos ven la escena y le piden dinero al prota también, diciendo que tienen familiares enfermos, y vemos que el prota estuvo dando dinero hasta el amanecer, por lo que piensa que debe conseguir más dinero para ayudar a todos, y solo le sobraron 2 monedas de plata para el padre. Cuando regresa a la iglesia, los chicos le dicen que ya tienen nombre para la orden, que es la Superinvencible Orden del Señor Lunar de la Plata. Además de que trabajaron toda la noche en la bandera de la orden. Esto enorgullece al prota, quien dice que está genial y que comenzarán a entrenar para ser los caballeros número 1 en la ciudad. Ahí uno de los chicos se le pregunta por Jaime y el prota dice que lo olvidó, pero que irá a casa y lo llevará con él. Después vemos a Dora que encuentra a Jon demacrado de nuevo, quien le cuenta que el prota lo obligó a aprender a montar a caballo bajo el sol. Luego le enseñó esgrima, aunque la técnica de este era peor que la suya, y luego tuvo que estudiar novelas de caballeros, danza y tareas del hogar, en las que descubrió que el prota tiene una obsesión con la ropa de mujer, por lo que le dice a Dora que le pida ayuda al rey o si no será asesinado por el prota. Ella le pregunta si no dijo que no tomaría el ducado por la fuerza, pero él dice que la situación cambió y que si lo torturan hasta la muerte, entonces ¿cuál es el punto de obtener el ducado? Por lo que Dora se transforma y dice que preparará todo. Tiempo después vemos que un mensajero anuncia que el rey ha convocado a sus señores para que reúnan sus tropas en la capital. Dora encuentra de nuevo a Jon deprimido, por lo que pide ayuda al rey, y otro mensajero anuncia que él, reunirá sus tropas en la frontera del duque de Becher, y Dora vuelve a encontrar a Jon en mal estado, por lo que el mensajero anuncia que el rey hizo cruzar a sus tropas a través del pantano en época de lluvias, por lo que Eirene les pregunta a sus tíos qué opinan, y Felder dice que el rey debe estar confundido. Vemos al rey con su ejército, quien le dice a Dora que ya alcanzaron la mayor velocidad de marcha y que en esas condiciones no podrán luchar, pero Dora le pregunta si no quiere la inmortalidad y el rey dice que encontrará una forma de acelerar la marcha. Eirene se coloca su armadura cuando Abby le dice que los guerreros ya se han reunido. Ella sale hacia el castillo y se para frente a sus tropas, a quienes les dice que el rey pretende saquear su tierra por medios despreciables y que se preparen, pues la batalla se acerca. En eso, algo capta la atención de Horus, quien ve el grupo de niños vestidos de soldados entre las tropas y pregunta qué hacen ellos ahí. Entonces, un soldado le dice que fueron llevados por el prota y son miembros de su orden, a lo que ellos responden que es cierto. Momentos después, vemos al prota con los niños entrar a la oficina de Eirene, quien le pregunta si son los niños que reclutó, a lo que él dice que sí. Horus pregunta entonces si pretende enviarlos a pelear con el consentimiento de sus padres, pero ellos les dicen que no se preocupen, pues son todos huérfanos y se convertirán en guardianes de los caballeros, lo que deja a Eirene sin palabras y les dice que quiere hablar con su líder a solas, pero cuando estos salen, ella le dice al prota que regrese a los niños a la iglesia, pues puede que en el futuro se conviertan en buenos caballeros y no puede dejar que peleen esa batalla, ya que en la guerra puede morir. El prota dice que mientras él esté ahí nadie los lastimará, pero ella le pregunta si sabe lo que es la guerra y él le dice que es donde un caballero construye su mérito. Dice que es donde se encuentra la vida y la muerte, donde los caballeros nacidos en la pobreza hacen sus nombres y donde prosperan todos aquellos que anhelan el mérito y la gloria. Tiempo después vemos los establos donde Tenedos le pregunta al prota cuánto tiempo se esconderá ahí y este le dice que hizo enojar a Eirene, quien le dijo que buscara un lugar para pensar sobre sus acciones, y ya que el gato no se ha despertado, le pide quedarse ahí un rato. Tenedos se sorprende de que la hiciera enojar con su gran carácter y le pide al prota que se lo cuente, pero este le dice que no es un recuerdo agradable. Ahí vemos las memorias del prota donde Eirene le pregunta furiosa si el mérito y la fama es lo único que le importa. Ella le dice que si lo que quiere es construir una carrera con mayor renombre no lo detendrá, pero
que no involucra a los niños en su arrogante deseo de gloria, pues el campo de batalla significa derramamiento de sangre y sacrificio, y la razón de tomar sus espadas y luchar es para evitar que sus niños vayan a la guerra. Sin embargo, el prota le dice que ya no son niños, sino buenos caballeros a los que aún le falta crecer, y que puede protegerlos en la batalla para que le ayuden a ganar la guerra y no tiene que preocuparse. Pero esto solo la enoja más y le pregunta con qué los va a proteger mientras los sujeta del cuello, pues se dispersará en el momento en que 10.000 personas se le echen encima, y ahí los niños no tendrán protección, y ya que no pueden protegerse solos, les espera la muerte. A lo que el prota responde que la muerte no es algo terrible y no debe tenerle miedo, y que incluso si mueren podría revivirlos, lo cual termina de enfurecerla. De vuelta al presente, el prota cuenta que ahí le dijo que saliera y recapacitara, y Tenedos le dice que entiende el enfado de Irene, así que le pregunta al prota si sabe lo que es estar vivo, y este pregunta si él lo está en ese momento, a lo que el caballo le dice que no, pues cuando lo estás puedes comer, pero los muertos vivientes no necesitan eso, solo quemar el fuego, y que si está vivo puedes comer, oler y sentir, algo que uno muerto no puede, incluso si está consciente. El prota dice que cree entender a lo que se refiere y le pregunta qué debe hacer para comprenderlo apropiadamente, a lo que Tenedos sugiere que visite una taberna y use magia para probar la comida y volverse adicto a ella, por lo que ambos parten hacia allá para experimentar lo que es estar vivo. En el camino se encuentra el borracho y a su esposa, quien le pide que no vuelva a apostar, pues es todo lo que le queda a la familia, además de que está endeudado y ya perdió 2 dedos por ello, a lo que el viejo responde que le dará la vuelta y que la golpeará si no lo suelta. Entonces el prota interviene, pero el viejo le dice que todo fue su culpa por darle tanto dinero y debe compensarlo con más. El prota dice que lo hará, pero la esposa dice que no debe, pues pueden matarlo a golpes esta vez, así que el prota le ofrece las 2 monedas de plata que le quedan, pero el hombre dice que no es suficiente, mientras el prota se pregunta qué está haciendo y que no es lo mismo que el caballero en su libro. El mensajero llega por última vez a la ciudad con la noticia que el ejército del rey cruzó las grandes montañas nevadas y llegó al territorio del ducado Becher, e Irene dice que por fin llegó el día y les da a sus hombres un resumen de la situación, que es que el rey se encuentra al otro lado del río con 40.000 tropas después de un mes de marcha apresurada, pero que con las tropas enviadas por los nobles ese número podría subir a 100.000, mientras que ella y sus aliados solo tienen 20.000, por lo que una vez que cruce el gran río no tendrán oportunidad de defenderse. Sin embargo, Gregory dice que aún tienen una oportunidad, ya que con los números no son todo. Él dice que los soldados del rey están agotados por la marcha, además de que si se retrasa el río se desbordará por la lluvia, por lo que no tiene la ventaja del clima, además de que no están familiarizados con el terreno y la orilla fangosa, y Irene dice que no hay nada que lo supere, mientras cuenta que envió gente a ambos lados del río hace mucho, por lo que todo lo que tienen que hacer es romper la banca antes de que el rey pueda consolidarse y aplastarlo de un golpe. Ella dice que es el mejor momento para atacar y solo capturando al rey podrán ganar la batalla, por lo que les pide a sus tíos que la acompañen, y Felder dice que por supuesto, ya que están en el mismo barco ahora. En eso Abby le dice a Irene que el prota no apareció tras la alarma, y ella le dice que lo olvide por ahora, pues irá al campo de batalla solo voluntariamente. Abby también le dice que Shelly despertó y que les contó que Jones conoce magia negra capaz de manipular los corazones de la gente y que no es humano, lo cual sorprende a Irene. En un cambio de escena, los clientes de la taberna se preguntan por qué el prota sigue ahí después de que sonara la alarma, cuando el gato aparece y le lanza algo al prota. Este le dice que trató mal al borracho pues perdió todo por darle dinero y ahora le guarda rencor, a lo que el prota responde que solo está cumpliendo con sus votos, pero no entiende por qué acabó así, por lo que el gato le dice que el mundo humano es muy complicado, y le pone el ejemplo de una cortesana a la que molestan, a la que si el prota ayuda probablemente pierda su trabajo, al igual que un músico al que están humillando. El prota dice que no quiere eso, pero no sabe qué hacer, a lo que el gato responde que nadie en realidad lo sabe, por eso hay tan pocos buenos caballeros como él. Entonces Catherine recuerda las palabras que le dijo al prota, y mientras la batalla se avecina se pregunta qué elegirá este. El prota llega cabalgando al campamento de Irene y pregunta dónde está, pues debe decirle algo importante. Los soldados le dicen y este se apresura, pero se dan cuenta de que su caballo no es Tenedos. El prota llega con Irene, quien piensa que no pudo desperdiciar la oportunidad de hacerse de reputación en la batalla, pero cuando le pregunta qué tiene que informar, este no responde, así que le dice que solo espere ahí, cuando de pronto este saca un cuchillo y la apuñala. En eso les dice a los soldados que quemen todos los barcos para que no tengan forma de cruzar el río, y ella maldice pues fue un error de cálculo. El sujeto resulta ser un impostor
impostor suplantando al prota, quien se burla de Irene por tener a alguien de rostro desconocido a su servicio que puede acercarse a ella fácilmente, pues le fue muy fácil infiltrarse. Los soldados terminan de quemar los barcos, por lo que el impostor accede a liberarla, ya que si muere la guerra estará perdida y eso no es lo que quiere el rey. Luego arroja a Irene hacia ellos y escapa saltando por el risco con los soldados que salen en su persecución. Abby se arrodilla junto a Irene y le dice que no dejará que le pase nada, pero ella dice que no morirá, pues es un corte menor, y le pide a Abby que encuentre al prota verdadero. En un cambio de escena vemos a este salir de la taberna confundido mientras se disculpa con Tenedos por no haber entendido bien a los seres vivos, y le pregunta al gato qué hacen estos cuando están confundidos. Este le dice que normalmente duermen, pero él no puede porque es un lich, así que el gato le dice que él tiene que encontrar la forma por sí mismo. Cuando aparecen tropas de Irene que lo rodean y lo acusan de ser el impostor, él dice que es un malentendido, pero los soldados le dicen que eso se verá en la cárcel y lo arrestan. El prota espera dentro de la cárcel cuando el gato llega y le dice que descubrió por qué lo arrestaron. Ahí le cuenta que alguien se hizo pasar por él para asesinar a Irene y los hizo quemar los barcos, lo cual causó pánico en la ciudad y nadie sabe si se trata de él o el impostor. El prota se indigna por lo sucedido y dice que debe salir lo antes posible para explicárselo a su señora. Cuando esta llega escoltada por sus guardias y le pide una explicación, el prota le dice que él no es el impostor y ella le pide alguna forma de probarlo, pero no se le ocurra otra más que darle un baile. El gato lo regaña por ello y le pregunta si quiere que le quiten el casco, pero Irene dice que es el verdadero, lo cual alegra al prota, pero el gato dice que no tiene sentido. Los guardias liberan al prota y este dice que arrestará al impostor para que se disculpe con ella, pero ella le dice que no hay necesidad y que debe quedarse en el castillo para cuidar de Shelly y vigilar a Felder y a Jones. El prota dice que quiere ayudarla en la guerra, pero ella le dice que le ayudará más si no hace nada, ya que todo mundo tiene miedo por no poder reconocer al real. El prota le dice que su caballerosidad no le permitirá presenciar que su señora vaya a la batalla sola, pero ella le grita que no necesita su caballerosidad, pues no la ayudará a conseguir la victoria y sin ella no vale nada, por lo que solo necesita que se quede en el castillo sin correr por ahí, y el prota dice que entiende. En un cambio de escena, Shelly se encuentra con el prota, quien le dice que sabe que la situación es una pérdida segura, y le pregunta qué fue lo que hizo para que Irene confinara a su mejor arma al castillo, y el prota le cuenta que quiso cumplir sus votos, pero ella ya no cree en él, además de ayudar a todos los que conoció, pero no está seguro de si sus acciones les ayudaron o perjudicaron. Él entiende el sentido del juramento que se hace cuando te nombran caballero, pero Shelly le dice que, aunque la situación es confusa, es un hecho que la ayudó a ella y a su familia, y en su corazón es el mejor caballero. El prota le agradece y quiere hacerle más preguntas, pero Shelly dice que no es muy buena con ellas, así que si realmente tiene un dilema en su corazón le sugiere que visite la iglesia. Vemos que alguien intenta lanzar un gancho al muro pero no lo consigue, y los guardias apenas notan el sonido. Ahí vemos que se trata del padre, quien piensa que los muros de la ciudad son demasiado altos para escalar y que debería haberse ido con los demás tras ser informados de la guerra, cuando de pronto el prota aparece detrás de él y lo asusta. El padre le pregunta qué hace ahí y el prota le dice que está confundido, así que le gustaría buscar su orientación. En un cambio de escena, un explorador le avisa a Irene que el ejército del rey comenzó a cruzar el río y que se las arreglaron para evitar su vigilancia para llevar en balsas soldados y suministros a la orilla. Ella dice que no pueden dejar que desembarquen, cuando otro explorador le avisa que también avisaron al ejército del rey al noroeste y que los hombres de Felder se amotinaron y se están reuniendo con el rey, a lo que ella pregunta si le están tomando el pelo, ya que Felder estaba bajo arresto en la ciudad, y le dijo al prota que lo vigilara a él y a Jones. Mientras vemos a estos dos escapar, entonces Gregory le dice a Irene que retroceda hasta la ciudad para defenderse, pero ella dice que solo los atrapará dentro y hará que la gente de la ciudad sufra, por lo que les ordena mantenerse en posición para interceptar al ejército del noroeste, mientras ella combate en el noroeste para evitar que el rey desembarque y así capturarlo. De vuelta a la iglesia, el prota le cuenta al padre que no sabe si seguir creyendo en la caballerosidad, ya que de acuerdo a su juramento debió ir a ayudar a Irene, pero no podía desobedecer su orden de quedarse en el castillo, y arruinó todo por cumplir estrictamente el juramento de caballero, el cual no es tan literal como parece, y todo eso lo tiene confundido. Mientras vemos el inicio de la batalla, el padre le dice que entiende, pero que no hay nada ni nadie en el mundo que sea aceptado por todos, y que es normal que esté confundido porque aún no puede ver lo real que es su propio corazón. Él le dice que el mundo es gris, lo que hace difícil distinguir entre el blanco y el negro, así que la respuesta es que solo tiene que obedecer a su propio corazón, pues aunque no siempre haga lo correcto y no todo el mundo se beneficie de su ayuda, esto será su decisión y siempre habrá alguien que le mostrará su gratitud, que no debe pensar en la caballerosidad como una jaula, sino creer en ella y entenderla, pues el mundo sería maravilloso si todos tuvieran ese tipo de fe. Y vemos cómo Irene avista al rey y le grita que lo aplastará, mientras el padre termina diciendo que en el momento en
en que siga su corazón, sus acciones mismas demostrarán la mejor interpretación de la caballerosidad. El prota se queda pensativo mientras el padre espera que lo haya entendido porque ya ni siquiera él sabe lo que está diciendo. Entonces el prota dice que lo entendió y le dice si puede hacer otra pregunta. El padre dice que sí, y entonces el prota le pregunta cuál es la diferencia entre los no muertos y los vivos. Entonces este prefiere ponerle un ejemplo mientras vemos a los niños despertarse entre sí. Él le pregunta si alguien que robó innumerables veces es bueno o malo, y el prota dice que es malo. Luego le pregunta lo mismo, pero si ese ladrón solo ataca a los ricos para dar el dinero a los pobres, a lo que el prota dice que así sería bueno. Así que el padre le dice que lo mismo pasa con los vivos y los no muertos. Lo importante es el corazón, y mientras se mantenga la intención de bondad, los no muertos y los vivos no son diferentes, lo que el prota parece entender. Así que este le pregunta al padre si intentaba escapar de la ciudad, y este dice que sí, pues el rey lanzará un ataque que Irene no podrá detener, por lo que el prota parte de inmediato y se encuentra a los niños al salir, a quienes el padre les dice que vuelvan a la iglesia, pero estos le dicen que son caballeros dispuestos a luchar a su lado, lo que hace que el prota esté orgulloso y los lleve a la batalla con él. Cuando se encuentra con más guardias que lo atacan porque creen que es el impostor, ahí ellos le dicen que este mató a los guardias y liberó a Felder y a Jones, lo cual hace enfurecer al prota, quien dice que si no se deshace de ese tipo antes de ir con Irene será un problema más tarde, y se pregunta si es tan divertido hacerse pasar por él, por lo que es casi la hora de que se enfade. En un cambio de escena, un explorador le alerta al impostor que hay perseguidores tras ellos. Cuando este le pregunta cuántos son, el explorador dice que solo es uno, pero que se trata del prota. Jones dice entonces que deben actuar con él lo antes posible y si no nunca se detendrá, por lo que el convoy se detiene y se preparan para interceptar al prota, quien se pregunta por qué ya no corre. Él le dice al impostor que revele su nombre. Este siente una fuerte sensación de opresión proveniente del prota y se quita el casco, mientras dice que escuchó que derrotó a 50 caballeros y que su fuerza podría considerarse sin precedentes en el mundo, pero le pregunta qué puede hacer contra 4 veces más guerreros de élite, mientras una tropa de soldados rodea al prota. El impostor le dice que es el capitán de la Guardia Sombra del Rey, llamado Sombra 1. Esto sorprende al gato, quien dice que vinieron preparados y le pregunta al prota qué hará, a lo que este responde que correr directamente, y el gato dice que ahora es un tonto decidido, por lo que es hora de atropellarlos, y se lanza contra los soldados con un ataque sorpresa. Sombra 1 ordena una formación de lanceros y Tenedos dice que esta le causó muchos problemas en el pasado, pero ahora que es un no muerto no importa, y atraviesa a los soldados. Uno de ellos atrapa al prota con un lazo, pero solo consigue salir volando, y Sombra 1 dice que el prota se enfurece como un huracán. Tenedos avista al impostor y este carga contra el prota, pero es derribado de un golpe que dice que le destrozó los órganos internos a pesar de llevar armadura, y se sorprende de que ese sea el verdadero prota, que le pide que lo mate pues fracasó, pero este le dice que él no mata gente y solo busca que se disculpe con Irene y sus guerreros. Sombra 1 cree que bromea y que no tiene sentido disculparse en una guerra, pero el prota le dice que es en serio. En eso Jones dice que ya está harto y que son un grupo de perdedores, por lo que sale del carruaje diciendo que llegó al límite de su paciencia y todos morirán. De pronto comienza a robarles la vida a todos, mientras Felder dice que espere pues se les prometió la inmortalidad. El gato pregunta qué es esa niebla negra y el prota le dice que es magia negra, y Jones revela que quien quería adueñarse del ducado de Becher siempre fue él, un sangre noble descendiente de Drácula, para quien incluso los humanos más fuertes como el prota son escoria, y que se irá al infierno con su patética caballerosidad. Tiempo atrás vemos a Jones que lee una historia sobre Drácula, quien le dio la bienvenida a un invitado a su castillo. El chico dice que solo aquellos como su antepasado pueden ser considerados verdaderos sangres. En eso llega Dora, quien le dice que sus padres preguntaron cuánto tiempo estará fuera de casa antes de volver. Él le dice que no huirá de casa, solo se apoderará de un castillo como sus antepasados y luego conquistará el mundo, a lo que Dora le dice que ya hay un castillo en casa, pero él le dice que no quiere vivir ahí, sino en uno grande con muchos sirvientes, y que ya lo planeó todo para ir al mundo humano, donde encontrará un noble con el pelo blanco y fingirá ser su hijo, y se apoderará del castillo tras matar a todos sus herederos. Entonces volvemos al presente, donde Jones le pregunta al prota si aún quiere ser su padre mientras le lanza un potente rayo de energía. Este le impacta directamente y Jones se burla diciéndole que dijo que no se metiera con él y que es una pena que nadie esté ahí para presenciar su muerte. El prota tose y el gato le pregunta si está bien, cuando de pronto la armadura se deshace y el prota surge de dentro de ella. En eso, los cadáveres de los soldados comienzan a levantarse y el prota le pregunta si habla en serio sobre que nadie sabrá lo que pasó ese día, mientras vemos que todos están ahora bajo el control del prota, lo cual asusta a Jones, quien
quien pregunta ¿qué hace un Lich ahí? El amanecer llega al campo de batalla y Horus le pregunta a Irene si está bien. Ella dice que aún resiste y le pregunta cuántos hombres les quedan. Horus le responde que perdieron a la caballería y quedan menos de 2000 hombres de infantería en el último campamento, por lo que si se retiran más tendrán que regresar a la ciudad. En esto llega Gregory, quien le pregunta dónde está el prota y por qué no ha aparecido. Ella le dice que se quedó en el castillo y él le dice que es de gran valor estratégico, pero ella responde que no importa, pues por la abrumante diferencia en números ya han perdido, por lo que Gregory dice que se rendirá ante el rey, pues no puede dejar que lleve a su familia a la ruina con ella. En eso el pánico comienza a cundir en la ciudad y vemos a Shelly que intenta salir para ir con su abuelo, quien dice que el prota puede acompañarla, pero los guardias le dicen que lo vieron salir de la ciudad y ella dice que él nunca huiría de la batalla, mientras vemos que el prota derrotó a Jones. Y así es como acaba la segunda parte de este manhwa. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra paladín en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.